Don Guadalupe Acosta Naranjo, tiene usted el uso de la voz. Con esto se cierra la lista de oradores. Gracias, señor presidente. Pues, para solicitarle a este pleno de la Comisión Permanente que, más allá de que votaría a favor de que se apruebe esta comisión plural, una nueva comisión plural que intente en esta ocasión ayudar a acercar las posiciones de las partes y a facilitar el diálogo, más allá de que votaremos a favor de esta solicitud. Lo que verdaderamente debería de escucharse en las oficinas del Poder Ejecutivo es la necesidad inminente de que se conceda el derecho de audiencia a dos trabajadores que han decidido llevar al límite sus convicciones en la defensa de lo que ellos creen justo, que es defender la permanencia de la compañía Luz y Fuerza y sus puestos de trabajo. Me parece que lo que no debería de haber discusión de nadie de los que estamos aquí es que si el derecho de audiencia, que es absolutamente consagrado para cualquier ciudadano, lo debiera de ser más para quien tiene 90 días por una decisión personal en huelga de hambre. Puede que compartamos o no los métodos, pero lo que no cabe duda es de la fuerza de sus convicciones, de quienes han decidido poner en peligro su propia vida para poder conseguir sus objetivos. Los trabajadores electricistas, sin ninguna duda, por desgracia ya, van a tener repercusiones en su estado de salud, probablemente de manera permanente, independientemente de que levantaran en unas horas más su huelga de hambre. Nadie puede, sin tener consecuencias físicas, sostener una huelga de hambre tan prolongada sin que esto no tenga ya un costo para su propia salud. Seguir prolongando esta huelga de hambre por el hecho de que no se acepte que puedan ser recibidos, me parece insensibilidad extrema. Más allá de que en el gobierno se crea de la justeza de la desaparición de Luz y Fuerza, lo que no puede negarse es el derecho de los trabajadores a ser recibidos y escuchados por las autoridades. Eso es lo que no puede negarse. Y los legisladores, los senadores y los diputados que estamos en esta comisión permanente, deberíamos de exhortar, casi de exigir al gobierno federal que los reciba de inmediato, que los atienda de inmediato, porque eso no se le puede negar a ningún mexicano, mucho menos a trabajadores con estas convicciones. La huelga de hambre es un método el que ha sido usado en el mundo y en este país por distintas fuerzas políticas. Manuel Cloutier encabezó una huelga de hambre para exigir que se abrieran un debate sobre la necesaria reforma política electoral después de 1988. El PAN no es la primera vez que utiliza el método de la huelga de hambre como una manera de hacerse escuchar respecto a sus demandas. Por eso no es exclusivo de una postura ideológica, sino es un método extremo. Yo también me sumo al llamado de muchos activistas sociales, políticos,
de gente ligada al sindicalismo, de laicos, a solicitarle a estos dos trabajadores de que ojalá respetando su derecho a utilizar sus métodos de lucha que ellos han escogido, puedan levantar su huelga. No creo que valga la pena que pierdan la vida, él ni nadie. Respetaremos su decisión y lo respaldaremos, sin ninguna duda, pero ya son muchas voces las que se suman, porque sí están en una huelga de hambre real y están en peligro de muerte inminente. Yo exhortaría a que el gobierno federal de inmediato acuda, atienda y conceda las audiencias que están solicitando quienes hoy, por su lucha, están a punto de perder la vida. Muchas gracias. ¿Le puede hacer una pregunta antes de que abandone usted la tribuna? Con todo gusto. Continúe. Al señor diputado, si tiene información de que dicha audiencia le haya sido negada a los que hoy están haciendo la petición, porque entiendo yo que de hecho hace unas horas el subsecretario de Gobierno, Gil, ha tenido comunicación para hacer posible esta audiencia de inmediato. La pregunta concreta es si usted tiene información de que esa audiencia haya sido negada, porque pude percibir de su exposición que el fondo del asunto, entre otros, es que tengan ese derecho de audiencia las personas que lo están solicitando. Conteste, por favor. No tengo información al respecto, mentiría. Sobre si a ellos se les ha negado la audiencia con el subsecretario de Gobernación, con Roberto Gil. Lo que yo entiendo es que ellos están solicitando es entrevistarse con el titular del Poder Ejecutivo Federal, que es con él con quien han solicitado, no porque haya hecho falta reuniones entre el sindicato y la Secretaría de Gobernación, o en este caso el subsecretario de Gobernación, que entiendo ha sido designado para atender este tema. Entiendo que se han reunido en múltiples ocasiones y que no han podido conciliar criterios, y que por esa razón estos dos trabajadores han solicitado una audiencia con Felipe Calderón. Yo creo que es a eso lo que ellos se refieren. Volverse a reunir con Roberto más allá de cualquier circunstancia, a ellos no les satisface. El derecho de audiencia no es exclusivo para un funcionario. La obligación de dar audiencia, claro, todo tiene un orden, pues es con todos los titulares, con el titular, mejor dicho, del Poder Ejecutivo. Y en un caso tan extremo y que llama la atención de la opinión pública internacional y nacional, me parecería que no habría ninguna razón para no concederla. Fíjese usted, y perdone la comparación, hubo un debate muy intenso en el Senado de la República sobre el tema de los huelguistas de hambre en Cuba, una votación cerradísima, solamente un voto de diferencia, y se dividieron las opiniones incluso de las bancadas. Bueno, a ese gobierno al que se le acusa por sus adversarios políticos de insensible, tiene a presos que han salido hoy de ese país, se ha levantado esa huelga de hambre y se han comenzado a tomar medidas que distensan el conflicto que ahí se generó con un gobierno al que lo catalogan sus adversarios del más autoritario de América Latina. Tuvo la sensibilidad para intentar resolver un conflicto de esta naturaleza. Ante ese ejemplo, no pueden ustedes quedar atrás. Por el bien de los trabajadores y de la democracia, del ejemplo de diálogo, de discusión y de encuentros,
que cualquier ciudadano tiene derecho, máxime cuando alguien está poniendo en peligro, no está poniendo en peligro, tiene ya consecuencias físicas, las tendrá irreversibles en muchos casos por sus convicciones, y eso debe de respetarse. Ojalá ese ejemplo de Cuba pudiera por lo menos ponerse en práctica en México. Muchas gracias. Le ruego al